Bueno, hoy vamos a fabricar con botellas PET una boya dosificadora para las pastillas de cloro y algicida que se usan en las piscinas. La última comercial que venía con unas pastillas duró muy poquito, solamente unos meses, se partió por todos lados, así que se me ocurrió hacer una casera utilizando botellas PET. Estuve viendo varios modelos que había en YouTube, pero no me convencieron ninguna porque la fabricaban con solamente una botella y tienen para mí dos problemas así. El primero es que terminan llenas de agua y se van al fondo, sea por el oleaje cuando se meten los chicos o el viento. Y el otro problema es que se quedan pegadas a las paredes en la parte donde tiene la pastilla y terminan manchando la lona o la fibra. Hoy te voy a mostrar mi diseño que sortea esos dos problemas. No te muevas de acá y quédate hasta el final, así podrás evaluar el video y ponerme el like si te pareció bueno y suscribirte al canal para ver más de mis trabajitos. También en la última parte del video hay un juego que se llama sección trivia y bueno, si te divierte podrás participar en los comentarios. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Para hacer nuestra boya dosificadora vamos a usar dos botellas. Una será el flotante y la otra la canasta que aloja las pastillas. Por ejemplo, podemos utilizar una grande que puede ser de soda o, bueno, una de estas y otra más pequeña de las de 250 ml donde pondremos las pastillas. Esta que voy a usar para pastillas más chicas, pero también voy a hacer un modelo para las pastillas más grandes. Lo primero que vamos a hacer es marcar unas líneas que dividan la botella chica en dos partes, a lo largo, digamos. Luego, en cada costado vamos a marcar el fondo de la botella grande. Así como están viendo ahora con un marcador indeleble, marcamos y cortamos con la tijera de esta forma. Bueno, la botella grande debe pasar por los agujeros. Si ven que no pasa, que quedaron muy chicos, los pueden agrandar un poco, cortando un poquito más, ¿no? Bueno, acá ven cómo queda, ahí ya entró. La botella que se usa de flotador no se perfora para nada y tiene que tener tapa y bien hermética para que no se meta el agua, ¿no? Ven acá se pueden poner las pastillas. Yo las estoy poniendo del lado del pico. Con un alambre caliente vamos a hacer perforaciones en la botella chica. Yo lo voy a hacer utilizando un cautín. Los agujeros los vamos a hacer, digamos, en la proa y en la popa de nuestra boya, ¿no? Digamos, para el frente y para atrás de la botella grande. Del lado de babor y estribor, digamos, de los costados, no vamos a hacer ningún agujero. Vean cómo estoy haciendo acá, ¿no? También en la tapita le vamos a hacer algunos agujeritos. Y bueno, ya está lista nuestra boya. Es muy simple. Vamos a ir a probarla a la pileta.
no se hunde y si llega a colocarse contra la pared, los agujeros por donde sale el cloro de las pastillas van a quedar más separados y no van a dañar el material de la piscina. Otra ventaja de este dosificador es que se puede ver cuánto queda de la pastilla, ¿no? Sin necesidad de abrir, como en las boyas comerciales. Además de las pastillas, podemos dosificar otros productos, por ejemplo, sulfato de cobre para combatir el verdín que producen las algas, e incluso cloro granulados en caso de que no tengamos pastillas. En ese caso, vamos a tener que colocar el producto adentro de una bolsita de nylon y hacerle agujeritos con una aguja, ¿no? Para que no pase, digamos, el grueso hacia la pileta, por los agujeros más grandes que tiene la botella. Bien, acá les muestro el otro modelo para las pastillas grandes. Es básicamente el mismo modelo, nada más que utilizamos en este caso dos botellas grandes y los agujeritos van a estar solamente en la tapita y muy cerquita del pico de la botella, que va a oficiar de canasta para llevar las pastillas, ¿no? Es muy sencillo y queda muy bien. Si quieren la pueden decorar ahí, tipo barquito, submarino. Fue cortito el video de hoy, espero que les haya gustado, le pongan el me gusta que tanto ayuda, se suscriban al canal picando la campanita para recibir las notificaciones, eso es gratis y bueno, van a poder disfrutar de todos los videos que estoy preparando semanalmente. También pueden seguirme en Facebook y si querés colaborar con el canal, podés hacerte miembro premium picando el botón unirse. En ese caso, te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que reconocerme entre estas personalidades famosas. Bueno, el que tiene el número 1 es el colaborador del ministro de Economía de Argentina, Gabriel Rubinstein. Bueno, el número 3 es Otmar Schnaufer, que es el piloto de Fórmula 1, y el número 2, bueno, su servidor. Los primeros en acertar, Feliciano Benítez y Osvaldo Oriti. También respondieron rápido, pero incompleto, porque no dijeron quiénes eran los famosos, Juan Carlos Rauber y Pablo Picasois. Los primeros comentarios del grupo Premium Frankerson y en la publicación César Augusto Fernández Carbonell. A todos les mando un muy afectuoso saludo y gracias por participar y comentar. Hoy la trivia es una colaboración de Matías Sandoval. Para jugar, ustedes tienen que comentar diciendo qué creen que es lo que está en la foto. A los primeros que acierten los voy a nombrar en el próximo video. También pueden colaborar con esta sección enviando fotos de objetos raros que tengan en sus casas. Tienen que ser fotos sacadas por ustedes mismos y decirme de qué se trata el objeto. Las pueden enviar al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Y bueno, desde ya les agradezco muchísimo la participación, que hayan visto el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.